Entonces, bueno, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Gracias por unírsenos en este tiempo en donde vamos a aprender de Dios. Vamos a dejarnos enseñar por el Señor a través de su palabra. Pero antes vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana te presentamos nuestras vidas, nos ponemos delante de ti, así como lo hicieron tus discípulos, se ubicaron alrededor tuyo y aquí nos ubicamos en esta mañana alrededor tuyo para escuchar tus palabras, como lo manifestaban, Señor, tus discípulos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estamos aquí, Señor, hambrientos de esa palabra de vida eterna, Señor. Queremos escucharte a ti en esta mañana, queremos ser conscientes de tu presencia, queremos dejarnos guiar, dejarnos enseñar, discipular por ti, Señor. Gracias por estar aquí en esta mañana, gracias por tu Santo Espíritu, que es el que trae entendimiento, es aquel que nos revela lo profundo del corazón de Dios a través de su palabra. Por eso estamos aquí en esta mañana, Señor. Queremos que este no sea un espacio religioso, queremos que este sea un espacio en donde tú hablas a tu pueblo, Señor. Y hoy nos dejamos enseñar, venimos ante ti, Señor, y dejamos todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda autosuficiencia para rendirnos a tu señorío, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te presento cada persona que allí está escuchando este mensaje, cada persona que estará escuchándolo a futuro, para que la unción de tu Santo Espíritu le permita comprender las cosas que se han de decir en este lugar, Señor. Oro para que seas tú mismo hablando, tú mismo revelando, y que nosotros con humildad lo podamos recibir. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, el Señor me ha puesto a estudiar, a investigar, acerca de la sangre. ¿Cuál es el poder que hay en la sangre de Cristo? Yo no lo podría definir jamás en palabras, no lo podría descubrir aquí. Yo creo que aquí no terminaremos de entender todas las implicaciones que tiene el derramamiento de sangre que tuvo lugar en la cruz. Pero vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras, y por eso en esta mañana nos estamos reuniendo, porque queremos aprender. Imagínense que esta carta que les voy a leer se la escribió Pablo a los hebreos, un pueblo entendido en los caminos de Dios, por lo menos en la ley de Dios eran entendidos. Sin embargo, él les está explicando como a personas que nunca hubieran realmente vivido lo que estaba allí. Era necesario que ellos entendieran. Ellos venían por siglos haciendo sacrificios, pero ellos mismos no eran conscientes. Así que por eso en esta mañana, al igual que en el tiempo de los hebreos, en esta mañana vamos a escucharlo desde la boca de Pablo mismo, desde sus manuscritos. Él dejó allí claro en qué consistían estos sacrificios, porque el pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo hebreo, no olvidemos eso, ellos son el pueblo de Dios, para que nunca corramos el riesgo de ir a hablar mal del pueblo de Dios. Dios tiene una promesa sobre ese pueblo, dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y hemos visto los resultados de aquellos que han lanzado maldiciones contra el pueblo de Dios. Hemos visto las consecuencias. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de lo que Pablo escribió en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 9. Y él habla de que hay un Nuevo Testamento. Hay un Nuevo Testamento. Dice así en el versículo 16. Porque donde hay... Voy a leerlo desde el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando acerca de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Así Jesús nos da un testamento. Hay un antiguo testamento que nos deja el Padre, y hay un nuevo testamento que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Al morir Jesús nos deja un testamento. ¿Y qué es un testamento? Es un decreto por escrito que te habla acerca de qué es lo que te pertenece. El testador, aquel que escribe el testamento, está haciendo un pacto con el que queda. Él dice, mi voluntad para ti es esta, y lo deja por escrito. Así que ese es el Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios escrita para la humanidad. Pero la humanidad no está interesada en leer cuál es el testamento, la herencia de Dios. Es una herencia natural y espiritual. Pero tal vez si nos dijeran, te dejamos una herencia, tu tío murió y te dejó una herencia de $1.000.000, ¿te tardarías tanto en leer el testamento como te tardas en leer la Biblia? O lo digo para mí también, ¿cierto? Yo me tardé mucho para leer ese testamento que mi padre me había dejado. Pero bueno, ese es el corazón del hombre. Sin embargo, el tema que vamos a tratar hoy trata también con el corazón del hombre. Desde la herencia que nos fue dada por el derramamiento de la sangre de Jesús, el testamento incluye también un nuevo corazón. Incluye salvación, incluye redención, perdón de pecados, reconciliación con Dios y un nuevo corazón. Así que miremoslo ahí en el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a hacer un alto hasta allí. Aquí dice que es necesario que haya derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. ¿Y qué es esta remisión de pecados? Sino el perdón de los pecados, la justificación, en donde, recuerden la figura, para aquellos que no conocen la figura, desde que Adán y Eva son expulsados del Edén, ellos quedaron apartados, separados de la gloria de Dios. ¿Sí? Así que al haber sido separados de la gloria de Dios, ahora ellos tienen que acercarse a Dios de una manera diferente. Porque la Biblia dice que el que peca debe morir. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa esto? Que todos somos culpables, todos hemos pecado, luego todos debemos morir. Ese sería el precio que nosotros deberíamos pagar. Es dentro de lo que Dios estipuló, porque Dios es santo, nosotros pecadores, y nosotros no podemos acercarnos a Dios en nuestra propia naturaleza. Por eso es necesario que los crímenes que hemos cometido, ¿pero qué crímenes diremos? Todo el pecado que hemos cometido necesita que sea pagado. Para poder acercarnos a Dios necesitamos tener la naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros mismos. Es necesario que algo suceda con esa naturaleza. Y recuerden la figura del juez. Hay un juez y para que ese juez, como es justo, tiene que hacer justicia. Y la justicia dice que el que es culpable debe pagar por sus crímenes. Nosotros hemos pecado, hemos mentido, hemos adulterado, hemos blasfemado y todo lo demás. Cada uno tiene su propia lista y casi todos coincidimos en la mayoría de las cosas que hemos hecho. Es decir, todos esos pecados merecemos la muerte por ello. Así que
Adán y Eva pecaron contra Dios. Ellos merecían morir porque Dios había dicho, dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una declaración de parte de Dios, no era una amenaza, era una advertencia. Le estaba diciendo, mira, no hagas esto, porque el día que hagas esto, esto es lo que va a suceder. El hombre no creyó a Dios, como aún sigue sin creerle a Dios, y sigue comiendo de ese árbol, sigue decidiendo por sí mismo, sin tener en cuenta a Dios. Así que eso efectivamente acarreó la muerte espiritual para ellos y eventualmente la física. Así que el hombre sale del Edén, Eva sale del Edén, pero el diseño de Dios para el hombre no era que viviera separado de Dios. El diseño de Dios para el hombre era que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de tal forma que pudiese tener intimidad con Él, que pudiese tener una relación personal con Él. Y ahora Adán está afuera, ha sido destituido de la gloria de Dios, ya no se puede relacionar directamente con Él. Pero Dios dice, si alguien paga por ese pecado, entonces te vas a poder acercar a mí. Así que le enseña Él mismo, les viste, porque ellos ahora están desnudos. Siempre estuvieron desnudos, pero estaban cubiertos por la gloria de Dios. Ahora están totalmente desnudos, no tienen la gloria de Dios, se avergüenzan. Dios hace un sacrificio, 2 animales, y viste a Adán y a Eva con las pieles de estos animales. Al vestirlos, entonces les está enseñando las consecuencias que tiene el pecado. El pecado trajo muerte sobre alguien, y la muerte que ellos tenían que llevar, las llevaron 2 animales inocentes. Así, desde entonces los hebreos aprendieron que acercarse a Dios tenían que hacerlo a través de un sacrificio. Tenía que ser un cordero, un animal, tenía que ser limpio, tenía que ser perfecto, no podía tener defecto alguno. Así que la única manera era a través de un cordero, un animal. Y este animal inocente, no tenía nada que ver con el pecado del pueblo, de las personas, derramaba su sangre, era sacrificado. Los corderos se caracterizan por esa mansedumbre, ellos se dejaban sencillamente inmolar, ellos solo se sujetan allí. Así que ellos morían, derramaban su sangre, y la persona entonces era considerada inocente. Así que la sangre de estos animales cubría el pecado del pueblo. Pero estos sacrificios se repetían una y otra vez. Y eran miles y miles de animales, como habían miles y miles de pecados en medio del pueblo. Cada vez que se pecaba, ellos tenían que hacer un sacrificio. Así que era demasiada sangre la que se derramaba de parte de estos animales. Y uno diría, pero ¿qué culpa tiene el animalito, cierto? Y ahí la figura. Alguien tenía que pagar, pero tenía que ser inocente, porque un culpable no va a reemplazar a otro culpable. Este animalito no tenía nada que ver con el pecado del pueblo, pero habría de derramar su sangre para que el pueblo no muriera. Asimismo, entonces Dios envía a su Hijo, y por eso vemos allí a Juan el Bautista, allá en las aguas del Jordán, declarando, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hizo una declaración bastante fuerte, porque el cordero que ellos sacrificaban, los corderos que ellos sacrificaban, cubrían el pecado, pero no lo quitaban, porque la gente tenía que volver a sacrificar animales, y la razón es que como el pecado no era quitado, solamente era cubierto, la gente volvía a pecar, y era necesario volver a hacer otro sacrificio y otro sacrificio, una y otra vez. Y eso sucedía por muchísimo, todo el tiempo estaba sucediendo. Pero ahora Juan les dice, esto es diferente. He aquí el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, y Él sí quita el pecado del mundo. Él no vino para cubrirlo temporalmente, Él vino para libertarnos del pecado.
Ahí entonces ellos no podían entender esto, no lo entendieron cuando Jesús estaba, que aquel rey, que aquel Mesías que Dios había enviado a salvar el mundo, no venía a pelear como lo hacían los otros reyes. Él venía a librar a su pueblo de sí mismos, del pecado, del peso del pecado, de la atadura del pecado. Por eso hoy en día la gente ha tergiversado el sentido de lo que significa libertad. Pero Jesús fue claro. Él vino a llevar el pecado del mundo, a hacernos libres. Y ahí donde está entonces la figura que ellos lo hicieron cada año, lo estaban haciendo todo el tiempo, pero no lo entendían. Y ahora vemos a Pablo escribiéndole a un pueblo que tiene la ley, al pueblo que le fue dado la ley de Dios, que les fue dado el Génesis, Éxodo, Levítico, y allí Dios le enseña a Moisés, le dice, vas a hacer un tabernáculo, y ese tabernáculo era una imagen, era una sombra de lo que había en el mundo espiritual, era solo una sombra del mundo espiritual. Y ahora aquí Pablo en Hebreos les está explicando con total claridad, les está diciendo, miren lo que ustedes hicieron año tras año, quiere decir esto. Y en Hebreos está la interpretación espiritual de lo que ellos hicieron, que Dios se los había dado como una forma de enseñarles lo que habría de venir. Y ahí como viene al mundo el espíritu de religiosidad, cuando hacemos rituales, seguimos tradiciones sin un entendimiento. Ellos derramaban sangre de estos animales y sencillamente ellos entendían que ya estaban en paz con Dios, pero volvían otra vez a pecar y tenían que volver a hacer sacrificios. Y ahí miren la religión cómo entra. Se vuelve un acto repetitivo, religioso, en donde nunca comprendieron lo que significaba. Pero aquí tenemos a Pablo explicándoles, les está diciendo en el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo. Ustedes recuerdan, aquí menciona el agua, la sangre y el agua, y ustedes recuerdan que cuando Jesús estaba allí en la cruz, su costado fue atravesado y de su pecho salió sangre y agua. Todo está conectado. Todo lo que ellos veían allí, todos los rituales tenían un propósito pedagógico, didáctico. Ellos debían entenderlo. Diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto que Dios os ha mandado. En el versículo 20 les está diciendo, es un pacto que se hace con sangre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo era santificado por la sangre. Y aquí dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que hubiese un derramamiento de sangre para que ellos pudieran ser perdonados. Pero ahora Dios nos está hablando a nosotros, que sin derramamiento de sangre, sin ese regalo que el Señor nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue la salvación por la obra de la cruz, es imposible la salvación. No es posible que nuestros pecados sean remitidos. Es decir, se remitieron a alguien más. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien ocupó el lugar que nos pertenecía. Pero eso solamente sucede cuando aceptamos el regalo de Dios, el sacrificio perfecto de Jesucristo. En el versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, lo que les decía, estas cosas que ellos hicieron, Moisés hizo un tabernáculo, creó unos espacios muy dirigidos por Dios, pero todo eso tenía un único propósito. Era figura, no era la esencia, era figura de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, y ahora habla del Cordero de Dios, Cristo, quien entra en el santuario
Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el tabernáculo, no fue allá en el templo donde Él ingresó con sangre de animales. Dice, no entró figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el sacerdote entraba al tabernáculo y rociaba todos los utensilios, todas las cosas las rociaba con la sangre para purificarlas y se presentaba en el lugar santísimo con esa sangre. De modo que era el sacrificio por el pueblo para que el pueblo no muriera. Y aquí está diciendo, Jesús no entró en un tabernáculo hecho por hombres. No entró a un lugar, a un templo, no hizo un acto religioso. Jesús, el mismo Cordero que fue inmolado, resucita, pero ahí se presenta ante el Padre con su sangre, diciendo, este es el precio que yo pago por todos los que crean. Este es el precio que yo pago por ellos, para que ellos puedan vivir, para que no mueran. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Primero el sacerdote se presentaba con sangre ajena. Era lo primero. Él se presentaba con sangre que no era la propia. Aquí vemos a Jesús presentándose con su propia sangre. Y está diciendo que una sola vez, porque el sacerdote lo hacía cada año, la gente seguía pecando. Jesús fue una vez a la cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Así que no es necesario que Jesús esté yendo a la cruz una y otra vez para limpiarnos de nuestros pecados. Hay un solo sacrificio que tiene poder en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces. Había un solo sacrificio. Ahora en el 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hubiera tenido que venir muchas veces, ir por los pecados de aquí para atrás, y luego venir al año siguiente, ser inmolado de nuevo y pagar por los pecados que se cometieron en ese año, y así sucesivamente. Pero este sacrificio fue diferente. Ahora, dice aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esto para ti? Primero, que te justifica delante de Dios. Si tú reconoces que has pecado, si tú reconoces que has hecho maldad, si reconoces que has estado alejado de Dios, pero si reconoces que Jesús fue a la cruz para reconciliarte con Dios, que por su sangre tú fuiste perdonado, no importa lo que hayas hecho, no importa la gravedad del pecado, no importa cuántas veces hayas pecado, hay perdón, hay justificación para ti. Porque si tú ves qué pasó con ese pecado, mira la magnitud del pecado. Y muchos dirán, no, pero es que lo que yo hice no fue tan malo. Pero si quieres saber qué tan malo fue, solo mira la cruz y vas a ver a Jesús molido allí por ti, cada partecita de su cuerpo molida, y eso habla de la gravedad de tu pecado y del mío. O sea, no fue cosa ligera. Pero también aquellos que dicen, mi pecado es tan grave, fue tan grave, que no tiene justificación, entonces míralo a la cruz y vas a ver que allí se pagó todo, completamente. Todo lo que tú hiciste, allí quedó saldado en la cruz. Y por eso ya no tiene que haber más sacrificios. Por eso dice en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire que aquí dice primero que es un sacrificio único y definitivo. Ya no tienes que ir a pagar promesas, no tienes que ir a una montaña alta, no tienes que flagelarte, no tienes que clavarte en una cruz como en algunos países, como en Filipinas. Es una práctica, por este tiempo lo están haciendo, es una práctica muy común en donde la gente camina por las calles flagelándose
y la sangre brota y cae a la tierra. Muchos son clavados literalmente en la cruz, llevan coronas de espinas. Pero eso es una ofensa a Dios. Las Escrituras dicen una sola vez y para siempre. Porque todo sacrificio que tú le añadas o que la gente le añada a ese sacrificio es una ofensa. Está diciendo, Jesús, lo que tú hiciste no fue suficiente. Me toca a mí completar ese sacrificio. Y entonces se colocan en el lugar del Hijo de Dios, el sacrificio. No es posible. El que hace eso acarrea maldición para sí mismo. Todo aquel que le añada a lo que aquí está escrito, acarrea las maldiciones que están en este libro escritas. Y el Señor quiere que entiendas que no tienes que hacer nada, no tienes que inventarte nada, porque Jesús fue a la cruz por ti. Jesús fue a la cruz por ti, fue a la cruz por esos pecados que tú cometiste hace años y por los que hayas podido cometer aún hace unos minutos. Así que no añadas, no tienes que añadirle, no tienes que hacer promesas a Dios. Él firmó el pacto y lo firmó con su propia sangre. Él dijo, yo me encargo de todo tu pasado, me encargo de tu presente y de tu futuro. Yo me encargo de ti. Jesús se presenta con su sangre ante el Padre y está diciendo, pagué por ellos, son míos. Ahora la obra es mía, todo está consumado. Sus pecados quedaron clavados en la cruz y todo decreto, toda acta que pesaba contra ellos también quedó clavada en la cruz. Y allí dice, en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Así que no perdamos de vista esto, no tienes que hacer nada para agradar a Dios, lo único que tienes que hacer es obedecer a su palabra, creerle, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y dejarte enseñar por Él, dejarte guiar por Él. Así que en el capítulo 10 ahí continúa, porque la ley teniendo la sombra, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si bien es cierto que ellos guardaban un día de reposo, era una imagen también. ¿Cuál es el reposo nuestro? Nuestro reposo es Jesús y disfrutamos de ese reposo todos los días. El cordero, la sangre del cordero, la imagen de la verdadera esencia, que era la sangre del Cordero de Dios, Jesús. Pero aquí dice que teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La gente seguía siendo imperfecta, pero las Escrituras están sugiriendo que cuando nosotros recibimos, y lo está diciendo más bien directamente, que cuando recibimos el regalo de Dios, el sacrificio del Cordero, que pone su vida para que nosotros vivamos, muere para que vivamos, derrama su sangre para que nosotros no tengamos que derramar la nuestra. Dice, se ofrece continuamente, pero eso no puede hacer perfectos a los hombres, pero el derramamiento de la sangre de Jesús sí. Y Jesús nos llama santos. ¿Ustedes lo pueden creer? Nosotros hablamos y muchas culturas, aún en nuestra cultura, se veneran a los santos y se les da un lugar especial. Pero Jesús, las mismas Escrituras hablan y hablan acerca de ti y de mí, acerca de los que creemos en Jesús, y nos llama sus santos. Vosotros sus santos, decía Pablo cuando les escribía estas cartas a los creyentes. Vosotros sus santos, nosotros sus santos. ¿Por qué santos? Porque somos continuamente santificados por la sangre del Cordero. Y ahí en el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué no hacemos más sacrificios nosotros? Porque somos conscientes de que el pecado nuestro, Jesús lo llevó a la cruz.
Entonces no tenemos ya conciencia de pecado, de que estamos pecando. Mas como no somos perfectos aún, estamos en un proceso de ser santificados por la misma sangre de Cristo que nos limpia. Nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos, pero siempre el sacrificio que ya fue hecho cubre nuestros pecados. Nos arrepentimos, confesamos nuestra maldad, nos apartamos de ello. La sangre de Cristo nos limpia y seguimos una vida, una relación con Dios hermosa como Él quiere que la tengamos. De otra manera, en el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Así que ellos cada año confesaban sus pecados, ponían su mano sobre el animal, se hacía el sacrificio y mientras ellos confesaban delante de Dios y delante del pueblo lo que habían hecho. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya los sacrificios de animales, Dios sabía y nunca esto iba a satisfacer el corazón de Dios. Así que ya no quería sacrificios, dijo no más sacrificio, no más ofrenda. Y le dio cuerpo, dice. Jesús se encarnó, se hizo hombre, Dios se hace hombre, recibe un cuerpo, tiene un cuerpo. Y ahora ese cuerpo va a ser el sacrificio, el cuerpo del sacrificio. Él llevaría nuestros pecados en ese cuerpo. Entonces dije, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Y en el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. A pesar de que Dios mismo les había dicho, esto es lo que ustedes van a hacer, ya no era grato para Él. No era grato, desde el principio no lo era. Él solo considera un sacrificio válido. Él solo considera un sacrificio válido, el sacrificio de su amado Hijo Jesús. Nada más satisface el corazón de Dios. Nada más. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Terminan los sacrificios por ley y ahora viene el sacrificio que Dios mismo ofrece. Y por su gracia nosotros somos limpios de los pecados, pasados, presentes y futuros, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo demasiado grande que nos va a tomar bastante tiempo entenderlo y quizás aquí en la tierra no alcancemos a comprender lo que ello significa. Pero esta es la introducción de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Ha puesto en mi corazón que les comparta acerca de la sangre, el derramamiento de la sangre, qué significa, porque con mucha frecuencia decimos, me cubro con la sangre de Cristo, está cubierto con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te cubra, pero sabemos qué significa, pero sabemos qué implicaciones tiene. No va a tener mucho poder, no va a tener gran poder, a menos que sepas de qué estás hablando, a menos que lo declares con entendimiento. Y hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener un entendimiento claro, un entendimiento diferente de lo que significa estar cubierto por la sangre del Cordero. Y en términos generales, Dios ha dicho, ha sellado un pacto contigo y conmigo por medio de su misma sangre. Dios ha derramado su sangre y dice, esta es la garantía de que tú vas a tener vida eterna, mi sangre. Y somos salvos, y somos glorificados, santificados, purificados por esa sangre, porque Dios puso un sello, y el sello fue la sangre del Cordero. Y aquellos que creemos en ese sacrificio,
Él nos sella con su Espíritu Santo. Por la fe en Cristo, por la fe en su obra, por la fe en todo lo que Él ha hecho, que todo fue consumado, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que vamos a meditar. ¿Me siento hijo de Dios? ¿Te sientes hija de Dios? La sangre de Cristo nos da ese derecho, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la herencia que Dios nos dio a nosotros. Una herencia eterna. Una herencia inmarcesible. Una herencia maravillosa. Una herencia que no nos la pueden robar. No te la dejes robar. Medita en qué fue lo que Dios hizo por ti. Gocémonos en esta mañana, disfrutemos del hecho de saber que hay un pacto y que no fue cualquier pacto, que fue un pacto sellado con la sangre del mismo Dios eterno, en donde Él nos garantiza que siempre estará con nosotros, nos garantiza que será nuestro Dios, nos llama hijos, se hace llamar nuestro Padre. No se avergüenza de llamarse nuestro Padre, no se avergüenza de llamarnos hijos. Así que no nos vamos a avergonzar de llamarnos hijos de Dios de verdad. Así que vamos a darle gracias, vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor, porque realmente no nos alcanza nuestro entendimiento para poder agradecer como deberíamos. Sin embargo, en medio de nuestras limitaciones vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, yo recibo ese regalo. Hoy decido creerte, hoy decido recibirlo en mi corazón. Hoy decido aceptar ese sacrificio. Hoy decido reconocer que he pecado, pero aún mayor que eso, Señor, es el sacrificio que tú hiciste, mayor que mi pecado, mayor que mi maldad. Ha sido tu gracia, que no ha tenido en cuenta la magnitud de mi pecado, porque tú no has mirado la magnitud de mi maldad, pero sí has mirado la magnitud del sacrificio y del amor de Cristo expresado allá en la cruz. Eso sí es lo que tú estás mirando. Gracias, Señor. Yo te pido que me des la gracia de poder, Señor, reflejar ese amor y esa dulzura de aquel que un día fue a la cruz por mí, aquel que un día dijo, todo está consumado, todo fue hecho y fue hecho perfecto, no le faltó nada a ese sacrificio. Gracias, Señor, porque el sacrificio fue completo, porque Jesús no se sacrificó a medias, porque el sacrificio fue total y perfecto. Y no hay pecado grande que ese sacrificio no pueda cubrir, no pueda quitar. Ni hay pecado tan pequeño como que sea insignificante a los ojos de Dios. El pecado pequeño llevó a Cristo a la cruz, el pecado grande llevó a Cristo a la cruz. Y para Dios, por eso todos los pecados son iguales. ¿Por qué? Porque todos ellos los pagó, los llevó Jesús a la cruz y causó el derramamiento de la sangre de nuestro Señor. Así que en esta mañana, Dios, te damos gracias y te damos muchas gracias por ese regalo maravilloso que tú nos dijiste tenías reservado para aquellos que creíamos. Tú dijiste que nos prometías las promesas de Dios, que tú habías prometido dar el Espíritu Santo a todo aquel que lo pidiera. Hoy, como hijos que recibimos ese regalo de la salvación, ese regalo, ese sacrificio perfecto, también te damos gracias porque hoy recibimos tu Espíritu y lo recibimos, Señor, y te damos gracias porque Él mismo nos va a guiar y nos va a enseñar lo que significa ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia y por el amor que nos tienes y nos manifiestas al reunirnos
en pos de ti, alrededor tuyo, y tú nos enseñas. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias en este día, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Que tengan un feliz día. Todos los días vamos a estar, hasta que el Señor nos permita, vamos a estar a las 6 de la mañana compartiendo este espacio de reflexión y vamos a estar meditando esto es mucho más que un tema, en esta revelación que es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y los espero mañana a las 6 de la mañana, si Dios quiere. Un abrazo.